Oh, tú insolente que has traído esa despreciable luz a una tierra tan oscura como Icana. Mis sirvientes han caído sin honor ante la luz que te guía. De todos modos, la oscuridad en la que viven mis sirvientes es efímera. Debes verlo con tus propios ojos para saber qué es la verdadera oscuridad. Esas son las palabras que el rey de Icana nos da cuando nos enfrentamos por primera vez contra él. Sin duda alguna, palabras muy desalentadoras y lúgubres para todo aquel que lo escucha. Lamentablemente para ellos, Ling estaba muy decidido a regresarles la luz y la paz que tanto anhelaban. Pero, ¿por qué esa obsesión con la oscuridad? ¿Quién los mandó a esa oscuridad? ¿Por qué todo el reino de Icana estaba maldito? Señoras y señores, hoy toca hablar de un tema del que quería hablar desde hace muchísimo tiempo. Es hora de que hablemos del reino maldito de Icana. El reino de Icana sin duda alguna está envuelto en una aura de misterio y muchas preguntas aún lo rodean, pero antes de empezar a hablar bien de lleno de lo que sería Icana, me gustaría comentar una pequeña teoría que tenía hace bastante tiempo en donde yo afirmaba que realmente Icana se había fundado casi a la par que la misma ciudad reloj. Ya con el tiempo entendí que realmente eso no podría ser, ya que efectivamente parece que Icana fue fundado mucho antes de la ciudad reloj o de hecho de cualquier cosa que hubiera en Termina. Así que es hora de buscar más respuestas y averiguar bien realmente qué es Icana, si realmente es tan antiguo y por qué está maldito. Bien, empecemos con lo que más llama la atención, la Trifuerza y la Máscara de Mayora. Bien, creo que sería correcto empezar primero con lo que más curiosidad me ha dado y es el hecho de cómo hay gárgolas repartidas en la mayoría de todo lo que es Icana, en donde también tienen talladas la imagen de la Trifuerza, nada más que las gárgolas están lamiendo a la Trifuerza. Ya había hablado de esto en otro video, pero realmente creo que es hora de abarcarlo mucho mejor. Y es que es curioso cómo realmente en ningún otro lado de Termina se pueden encontrar las imágenes de la Trifuerza o un símbolo que tenga que ver con las diosas, solamente en Icana. Y realmente pues en Icana no es como que hubiera una idolatría hacia las diosas, sino todo lo contrario. Pareciera que realmente las imágenes que tenían para la Trifuerza o para las diosas estaban más que nada hechas para insultar o blasfemarlas, ya que como podemos ver las gárgolas están lamiendo a la Trifuerza, un insulto claramente dado hacia las diosas. Estas gárgolas se pueden apreciar en la entrada de todo lo que es Icana y también en la Torre de Piedra, poniéndome a pensar el por qué los icanianos querrían ofender o insultar a las diosas, qué fue lo que pasó en el pasado para que ellos tuvieran ese odio hacia las diosas. Así que por lo que podemos deducir, ellos sí conocían de la Trifuerza o de las diosas, pero por alguna extraña razón decidieron ya no adorarlas o posiblemente nunca la adoraron y siempre fueron para ellos un símbolo de maldad o algo que para ellos nunca van a idolatrar. También se dice que la entrada del templo de la Torre de Piedra es un insulto hacia ellas, ya que como había comentado, no solo yo, sino de hecho en muchos otros lugares, se menciona que el rostro que se puede ver en la entrada del templo de la Torre de Piedra junto con la mano sería una especie de insulto o blasfemia hacia las diosas, ya que aparentemente la mano que está señalando hacia arriba al tener el fuego en su dedo índice y una especie de sangre cayendo del mismo dedo, sería una especie de, pues sí, ofensa. Pero la pregunta sigue persistiendo realmente. ¿Por qué odian tanto a la Trifuerza? ¿Qué fue lo que pasó en Icana? ¿Por qué están malditos? Además de que otra cosa que también me parece bastante peculiar e interesante es como dentro de la Torre de Piedra, o bueno, el templo de la Torre de Piedra, se pueden encontrar imágenes de la Máscara de Mayora, como ya se había comentado en otros videos. En la entrada del templo de la Torre de Piedra se puede ver la Máscara de Mayora y de hecho en la sala del jefe cuando nos enfrentamos a Tuilmod podemos ver pilares que en vez de que tengan a las gárgolas lamiendo la Trifuerza, esta vez tienen a la Máscara de Mayora esculpida en esos pilares. Como ven, las cosas siguen más que nada llevándonos a preguntas sin respuestas. El por qué también en ese templo se encuentra la Máscara de Mayora. Si se supone que en Termina tampoco se conoce de la Máscara de Mayora, ya que según el vendedor de máscaras, la tribu desapareció, quedando solamente en una especie de leyenda, y que aparentemente el único que conocía la leyenda pues era el mismo vendedor de máscaras. Así que en todo lo que es Termina no se da alusión de ninguna forma a la Máscara de Mayora. Así que, ¿por qué en Icana sí que se encuentran dos de las facciones más importantes de lo que sería del juego de Majora's Mask ahí en Icana? ¿Por qué está la Trifuerza esculpida y por qué está la Máscara de Mayora también esculpida con ellos? ¿Qué es lo que sabían los icanianos?
Bueno, pues más que realmente una teoría de lo que voy a hablar, sería más bien una especie de historia de lo que bien pudo haber sido o lo que pudo haber pasado en Ikana en sus principios. Y también llevar una especie de cronología o lineamiento de lo que ya hemos hablado en los antiguos videos. Así que aquí viene una pequeña historia o teoría o como lo quieran ver. Una historia echada al olvido. En un lugar sin determinar y en un tiempo sin especificar, un reino se alzaba. Un hombre preocupado por su gente, ya que estaría en un mundo repleto de guerras, destrucción, hambruna. Un hombre preocupado por su gente intentaría ayudarlos en un mundo tan caótico y destructivo, lleno de guerras. Forjarían así un reino y él como su líder, prometiéndoles que los llevarían a un mundo de paz y más tranquilidad. La historia lo conocería como Higos do Ikana. Él, junto con toda su gente, levantarían un reino, Ikana. Poco a poco el reino empezaría a crecer, a tener una estabilidad, pero eso mismo terminaría atrayendo la atención de muchos forasteros, ladrones que solamente querrían arrebatarle lo que con mucho esfuerzo ya habían obtenido. Así que poco a poco el reino de Ikana también se fue haciendo fuerte en guerra. Pero en un mundo lleno de soldados, ¿quién sería el que prevalecería? ¿Qué reino sería el más fuerte? Fue en ese momento cuando de tierras lejanas se escuchaban rumores de una poderosa arma, una poderosa reliquia que sería capaz de darle el dominio total a todo aquel que la obtuviera. Sería conocida como la Trifuerza. Higos do Ikana se vería muy interesado por este poder, por esta reliquia, ya que según las leyendas te daría inclusive el don de la divinidad. Sabría que con ese poder podría llevar a su reino a una prosperidad sin igual, y no solo eso, sino que inclusive podría ponerse en lo alto y en el pináculo de todas las guerras y de todos los reinos que estarían en la tierra en ese momento. Higos do Ikana sabía que esa reliquia divina tenía que ser suya, especialmente ahora que habían aparecido unos guerreros sin igual, unos guerreros que se autodenominaban como los Garo. Los Garo querían quedarse con todo su territorio. Sin duda alguna, Higos do Ikana tenía que hacer algo para evitarlo, así que la Trifuerza tenía que ser una punta clave para ello. Higos do Ikana mandó a llamar a su mejor allegado, aquel que tenía un talento excepcional entre las artes oscuras y el misticismo. Un allegado que, si lograba hacer las cosas bien, sería considerado ahora su mano derecha. Y así sería como entraría en escena el Mago de Mayora. Al Mago de Mayora se le daría la dura misión de obtener la Trifuerza. Según los informes de los espías que Higos do Ikana había mandado a otros reinos para saber sobre la Trifuerza, se había enterado que la Trifuerza se encontraba celosamente guardada en el reino de Hyrule. Se encontraba en un templo muy bien custodiado, y no solo eso, sino que aparentemente la Trifuerza también se encontraba en una dimensión diferente, en el reino sagrado. Según los informes que le habían llegado, el Templo del Tiempo funcionaba como una puerta para entrar al reino sagrado, así que Higos do Ikana le mandaría la misión al Mago de Mayora de replicar una puerta también al reino sagrado. Con su conocimiento no tendría que ser ningún problema. El Mago de Mayora, confiando en sus habilidades y en su conocimiento, le dijo que no habría ningún problema y que él le entregaría la Trifuerza para que así el reino de Ikana se levantara como la potencia mundial que podía llegar a ser. Así que sin más tiempo que perder, el Mago de Mayora le explicaría su plan al rey. Mayora le explicaría al rey que edificarían una torre, una que cruzaría los cielos, ahí en donde podrían tocar el infinito. Exactamente en ese punto se abriría la puerta hacia el reino sagrado. Higos do Ikana, complacido con la idea, dio órdenes para que de inmediato se empezara con la edificación, así empezando con el inicio de la torre de piedra. Higos do Ikana también mandaría llamar a uno de sus mejores guerreros para convertirlo en el nuevo capitán de sus tropas. Este guerrero tendría la misión de mantener a raya a los Garo y a todos aquellos que quisieran entrometerse con los planes de obtener la Trifuerza. Aquel valiente guerrero sería conocido como el Capitán Queta. Así entonces empezaría la edificación de la Torre de Piedra. El Mago de Mayora implementaría un sistema de seguridad bastante complejo, por si lograban penetrar las defensas de Ikana e intentar escalar la Torre de Piedra y llegar hacia ellos. El Mago de Mayora haría puentes de piedra, los cuales solamente se podrían ser activados si se pulsaban botones en un orden específico. Así, poco a poco, la Torre de Piedra empezó a crecer. Cada día se veía más cerca la obtención de la Trifuerza a manos de Higos do Ikana.
Pero algo tan grande y majestuoso no podía ser ocultado para siempre. Los garos vieron cómo los icanianos estaban edificando la torre. Los garos, asustados pero intrigados por la edificación que estaban haciendo sus enemigos, sabían que no eran buenas noticias para ellos. Así que poco a poco empezaron un plan para poder dar un golpe de estado poderoso hacia Icana. Pero para eso tendrían que pasar al capitán Queta, el cual hasta este punto de la historia había demostrado sus capacidades en guerra y que no solo era un excelente capitán sino un excelente guerrero. Así que los Garo tendrían que jugar bien sus cartas si querían ganar en esta guerra. La torre de piedra ya había parecido llegar al mismísimo cielo, así que fue ahí en donde el mago de Mayora decidió por fin poner la entrada hacia el templo, para por fin llegar hacia la Trifuerza. El mago de Mayora, ya aún dentro del templo, no se sentía seguro, así que decidió expandirlo lo más que pudiera, llenándolo de acertijos, de trampas y de muchos soldados, los cuales serían sus protectores y defensores contra sus enemigos. Pero el mago de Mayora estaba ignorando que su mayor enemigo ya se encontraba acechando y estando sobre de ellos, ya que el ojo divino de las diosas estaba sobre de ellos. Las diosas sabían perfectamente los planes que tenía Igoslucana y también de su corazón, de cómo solamente querría la Trifuerza para dominar y apoderarse de todo. Al principio dejaron que los icanianos edificaran la torre de piedra, con el fin de que ellos mismos desistirían de seguirla haciendo. Pero al ver que habían llegado demasiado lejos, era momento de tomar cartas en el asunto. Para este punto los Garo también ya tenían una estrategia para poder penetrar las defensas de Icana. Los Garo decidieron dar su poderoso golpe hacia Icana, el cual el capitán Queta no se quedaría con los brazos cruzados y también correspondería con el ataque. Una feroz batalla se encarnizaría en las tierras de Icana. Tanto fue así que el rey de Icana se vio obligado a encerrarse en su castillo junto con sus dos mejores espadachines como custodios. Una poderosa y sangrienta guerra se desató en Icana. Desgraciadamente para los icanianos y para el capitán Queta, no sería su victoria, sino que los Garos lograrían penetrar sus defensas. El capitán Queta junto con la mayoría de sus guerreros caerían en batalla. Muchos de los habitantes de este reinado perecieron en eso. El jefe de los Garo junto con varios de sus guerreros decidieron escalar la torre de piedra y ver qué es lo que los icanianos tenían entre manos. Pero mientras todo esto pasaba en Icana, en la torre de piedra también se desataría una guerra sin igual, una guerra manchada de sangre, ya que las diosas, al ver la negligencia de estos y al ver el corazón corrupto del mago de Mayora, decidieron lanzar sus flechas sagradas para así eliminar a todos aquellos que intentaran tomar la Trifuerza. El mago de Mayora intentó escapar e intentó abrir la puerta al reino sagrado, sin saber que eso mismo sería su fin, ya que las diosas le jugarían una mala racha, haciendo que su portal, en vez de llegar a los cielos o al reino sagrado en donde él quería estar, lo mandaría directo al infierno, ya que sus flechas sagradas literalmente invertirían la torre de piedra, así que en vez de que apuntar hacia el cielo, apuntaría al infierno y su portal lo mandaría directo hacia la oscuridad. Mientras todo esto pasaba, el jefe de los Garo ya había llegado a la torre de piedra, dejando a muchos de sus guerreros atrás solamente para poder llegar y cruzar esos puentes de piedra. Por desgracia, solamente llegaría ahí para encontrar con su final, ya que las flechas sagradas también lograrían dar con él, y como su corazón también estaría lleno de maldad y codicia, las flechas lo terminarían pulverizando. El mago de Mayora, ya encerrado en ese infierno, intentaría escapar, pero las diosas tendrían otro plan, ya que conocían de su poder y de su magia, y sabría que en cualquier momento podría escapar, así que decidieron encerrarlo en una máscara, para que así todos sus poderes malignos quedaran sellados ahí, en esa misma oscuridad, para que nadie más pudiera obtenerlas. Tras todo esto, los pocos sobrevivientes que quedaron de esa masacre se regresaron, bajaron de la torre y regresaron con el rey de Icana. Le informaron de todo lo que había acontecido. El rey de Icana junto con sus dos guardianes salió de su castillo para ver la horrible escena que se encontraba frente a él. Su reino y la gente, la cual alguna vez prometió proteger, ahora se encontraba en el piso, llena de sangre. Por donde sea que volteaba no encontraba más que desesperación, desamparo, tristeza y dolor. Giró su cabeza y alzó al cielo y vio ahí su edificación, la torre de piedra. Tras todo esto reflexionó y entendió el error de sus acciones. Su egoísmo había llevado a su pueblo que alguna vez juró proteger
a su propia destrucción. Con el pésame en su corazón decidió una vez más entrar a su castillo con sus 2 allegados y encerrarse esta vez eternamente ahí, ya que ese sería su castigo. Los pocos icanianos que quedaron decidieron seguir adelante, pero ahora sin un rey, ni guerreros, ni nada que los protegiera. Así que con lo que le quedaba de fuerza y de rabia, decidieron plasmar en estatuas y en gárgolas toda la rabia que tenían. Esculpieron gárgolas lamiendo a la Trifuerza como ofensa hacia las diosas, hacia ese poder que alguna vez anhelaron y que eso mismo llevó a su rey a la locura del poder. Y dentro de la torre de piedra se edificaría, se esculpiría una imagen que sería semejante a la máscara donde ahora el mago estaba apresado. Tras todo esto, las diosas decidieron mandar una maldición al reino de Icana, una maldición que los convertiría en un reino desolado, en un páramo desierto, solamente lleno de tristeza y dolor, con el fin de que las almas en pena que se encontrarían ahí algún día encontrarían su propia luz a través de su redención. Y eso solamente se lograría hasta que uno de ellos pudiera ver la luz en su corazón, y esa luz iluminaría todo el reino de Icana y a todos aquellos atrapados en ese páramo desierto, en ese páramo lleno de muerte. Así pasarían las semanas, meses, años, siglos. Así el mago de Mayora entendería por fin lo que hizo mal y de su egoísmo. Entendía que lo que le había ocurrido a él y a su reinado, a su rey, a toda la gente, era nada más por su egoísmo de obtener el poder. Así que creía conveniente que realmente nunca fueran sacados de esa maldición y que deberían de estar siempre perpetuos en esa oscuridad. Hasta que, un día, sin avisar, un rayo de luz apareció. Alguien se posaba frente a la máscara de Mayora. Esa persona sería el vendedor de máscaras felices. Y pues bueno, realmente creo que esto es lo que pasó en Icana, ya que lo que hemos visto tanto en este como en otros videos en donde hemos analizado realmente lo que es Termina, creo que es un buen acercamiento de lo que bien pudo haber pasado en el pasado de Icana. Sé que no es una teoría como tal, sino más bien ya un relato o un cuento de lo que bien pudo haber pasado, pero sinceramente creo que esta fue una buena forma de explicar lo que yo creo que pasó en Icana, como una especie de historia, como dije, de relato. Y sí, sé que quedaron algunos cabos sueltos, por ahí, por ejemplo, todavía hablando de los Garo, realmente de dónde son o por qué están en guerra con los icanianos, que bueno, a estas alturas del video también podríamos decir que no son más que pues unos guerrilleros por ahí, unos ninjas que nada más querían terreno y seguir ocupando más poder, ¿no? Por ejemplo. Pero como dije, realmente siento que esto es lo que ocurrió en Icana, ya que así daría bastante coherencia, y como dije, de lo que ya habíamos hablado, respecto a cómo realmente Icana es muy diferente a las otras áreas de todo Termina, inclusive de la misma ciudad reloj. Se ve tan diferente y pues bueno, como dije, tendría el sentido entonces de que todo lo que es Icana realmente sí existió, y una vez que el vendedor de máscaras felices descubrió la máscara de Mayora, pues este intentó de alguna forma liberar toda la maldad que tenía, lo que ya habíamos dicho en el video de Termina, y así ya después crear todas las ilusiones para Link en base de los recuerdos del mismo Skull Kid. Eso nos ayudaría a entender el por qué en Icana sí que se muestran cosas que en otros lugares de Termina no, como ya habíamos dicho, la Trifuerza, la máscara de Mayora, y también nos daría a entender bien el por qué el reino de Icana estaría maldito. Y ya para finalizar este video, quisiera hablar de unas curiosidades que pude observar en el remake que jugué para la 3DS, y es que los pilares en donde se pueden mostrar a la Trifuerza ser lengüeteada por las gárgolas, en el remake curiosamente no están, desaparecieron, no existen. Esto me dejó bastante pensativo, el hecho del por qué los desarrolladores decidieron quitarlo. Y también otra cosa sería que los mismos pilares en donde se encuentra la máscara de Mayora tallada en la batalla con Twilmod en el juego para la 64, pues están ahí, pero para el remake ya no están tampoco. Se me hace muy extraño cómo quisieron quitar esos vestigios de la Trifuerza, por ejemplo, y de las gárgolas, ya que aquí pues las gárgolas nada más están pintadas y ya es ahora sí una simple decoración. Me dejó bastante pensativo eso. Y la verdad es que no sé si como tal hay alguna respuesta oficial o que se haya hablado de esto en alguna entrevista o en algún foro donde se ha hablado con los desarrolladores, pero que yo sepa realmente no, como tal no hay una respuesta.
Seguiré buscando a ver si encuentro algo más de información respecto a esto y pues si es el caso, a lo mejor ya intentaré hablar otra vez un poquito de esto. A lo mejor igual como una simple curiosidad, no estoy muy seguro. Pero sí que se me hizo muy interesante el hecho de que hayan querido desaparecer esas gárgolas con ese significado. Me pregunto si realmente lo habrán querido solamente tapar o bueno, no sé, si no, ya no querían que existiera algo de semejanza respecto a lo que sería Teremina y Hyrule. La verdad no estoy muy seguro. Que claro, conociendo a Nintendo, tal vez sencillamente lo único que dirían sería es que lo decidimos quitar porque pues no se veía chido y tanta, ¿no? Y yo con cara de, ¿tanto para eso? Y pues bueno, yo creo que hasta aquí ya podremos dejar el video. Sinceramente, como dije, más que una especie de teoría, es un relato de lo que yo creo que realmente pasó en Icana. Y pues bueno, nada más, yo creo que hasta aquí ya podremos dejar el video en base a todo lo que ya hemos explorado y experimentado de este juego. Sinceramente hay bastantes cosas que me siguen intrigando, pero yo creo que ya son mínimas, ya es como que ya hemos abarcado la mayoría de todo esto. Si quieren que hable de algún juego en específico o de algo en especial, yo con mucho gusto lo puedo leer y claro que lo podemos poner. Pues bueno, yo creo que sin nada más que decirles, se despide con mucho gusto Link Díaz por 2. Un saludo y hasta la próxima.